Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como en cada reunión le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo, por permitirnos este espacio, por permitirnos acercarnos conforme a su palabra, que nos exhorta y nos anima y nos dice: acercaos, acercaos confiadamente al trono de la misericordia y de la gracia, en donde hallaréis gracia para el oportuno socorro. Señor, y en este día venimos delante de ti, Padre, primeramente para bendecirte, para glorificarte, para reconocerte, para darte gracias por todas y cada una de tus bendiciones. ¿En dónde estaríamos el día de hoy si tú no nos hubieras dado la capacidad de darnos cuenta de que tú eres Dios y de que nosotros, en la medida que hemos creído a ti, somos tus hijos? Permítenos, Señor, agradecerte. Gracias, Señor, por la provisión, gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por el cobijo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias aún, Señor, porque nos permites estar en un mundo que sufre, estar en un mundo caído que necesita tanto de ti. Ayúdanos, Señor, para que conforme a tu palabra que dice que seamos luz y sal de la tierra, podamos verdaderamente cumplir con este propósito. Danos esa capacidad, Señor, permítenos esforzarnos, permítenos prepararnos para llevar a cabo, Señor, este propósito tuyo. Te damos gracias. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas a lo largo de toda esta semana. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre. Y ciertamente también nos acercamos a ti, porque muchos de nosotros tenemos distintas necesidades personales, necesidades familiares, necesidades sociales, necesidades económicas. Pero hoy podemos caminar, Señor, sabiendo que en ti y solo en ti encontramos respuestas para nuestras preguntas, respuestas para nuestras pruebas, que solo en ti encontramos la confianza y la paz que necesitamos. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Y sabemos que al decir esto, principalmente es a través de conocerte a ti, de conocer tu palabra, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que de esta manera nuestra fe se verá magnificada. Nuestra fe estará sólida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque también sé que el desear la fe no es una decisión que yo tenga como tal y simplemente decidir que hoy voy a tener fe, sino que, Padre, es un regalo que tú nos das y que no nos has dejado solo porque has enviado a tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos fortalezca en el día de la prueba. Padre, tu palabra dice que ciertamente la obra no es nuestra, que no basta con que yo lo desee, sino que tengo que venir a ti con un corazón contrito y humillado, porque esto es agradable delante de ti.
Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Y si en medio del proceso, Padre, tú tienes para nosotros palabras como siempre, Señor, palabras de vida, habrá quienes necesitemos en este día una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de consolación, una palabra, Señor, de sanidad, una palabra que me recuerde que tú eres el que das vida y no muerte física, aunque también depende de ti. Pero que estando en tu palabra, yo sé, Padre, que tengo garantizada la esperanza bendita de vida eterna. Te damos gracias. Gracias por todos aquellos que el día de hoy tienen necesidades. Te damos gracias por aquellos que han podido superarlas y te pedimos, Padre, que no olviden de dónde los has tomado, sino que en el proceso sea para que ellos animen, exhorten, consuelen, sostengan a otros, porque esto es bueno y agradable, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos ahora que te quedes con nosotros y que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas. Bien, sean bienvenidos nuevamente a nuestra reunión. No es propiamente nuestra reunión, el Señor permite que podamos tener esta reunión. La semana pasada tuvimos oportunidad de compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 22, en el versículo 31 y hasta el versículo 34. Si tiene usted su Biblia, puede usted seguirme, ya sea que la tenga físicamente. Le damos oportunidad para que lo localice. El Evangelio de Lucas está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 22, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: dijo también el Señor, está hablando nuestro Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le respondió al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo: Pedro, Pedro, en verdad te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. La escritura se cumplió. Es un pasaje muy profundo del cual podemos disertar varias cosas. La reunión pasada tuvimos oportunidad de abordarlo inicialmente. Y hablábamos de que muchos de nosotros nos encontramos también en esta misma situación de Pedro. A veces no entendemos y no sabemos por qué vienen las pruebas. A veces en el no entender, levantamos nuestra voz y preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? En el proceso pueden venir también pensamientos y sentimientos de sentirnos culpables y de preguntar: ¿qué hice?
¿Qué hice que recibo esto? La palabra va mucho más allá de las preguntas del ser humano. La palabra tiene que disecarnos, tiene que desnudarnos completamente para romper el caparazón que nos envuelve. Porque ciertamente nuestro cuerpo es simplemente un estuche, es un caparazón. Y dentro de ese cuerpo hay un alma y un espíritu. Hay quienes no están de acuerdo con esto y dicen que solamente somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu y se la pasan debatiendo si es una cosa u otra. Personalmente yo estoy convencido, y la Biblia nos da pasajes al respecto para apoyarlo, de que hay un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo tiene una función, el alma tiene otra función y el espíritu conlleva otra función. Y aquí está el Señor hablándole a Pedro, un hombre con el cual nos podemos identificar muchos de nosotros. Un hombre que el Señor le está hablando y parece que no está escuchando. Y esto, por lo menos en el escenario médico, nos ocurre también a nosotros cuando nos dan una noticia desagradable. No queremos escuchar. O simplemente la pasamos por alto. No queremos detenernos a reflexionar sobre de ella. Excepto cuando empezamos a ser conscientes de esa circunstancia o de esa situación. El Señor le está hablando a Pedro. Pedro era un hombre impetuoso, violento por momentos, que quería sobresalir. Y no porque esto fuera malo, sino quería agradar a nuestro Señor Jesucristo permanentemente. Y es en este proceso en el cual Pedro le dice al Señor, Señor, yo iría contigo, iré contigo. Si te toman preso, yo voy a ir contigo. Iré a la cárcel si es preciso. Soportaré castigo físico. E incluso, Señor, también contigo iré a la muerte. El Señor lo miró con amor y le dijo, Pedro, Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo nos mira a cada uno de nosotros, nos desnuda completamente y ve lo que hay en el caparazón y ve lo que hay en nuestra alma. El Señor sabía que la parte que estaba cubriendo a Pedro en sus emociones necesitaba ser quitada para que aflorara lo que había dentro de Pedro, para que terminara de madurar lo que había dentro de Pedro, lo que se estaba desarrollando, lo que estaba a punto de dar a flor, de dar fruto, lo que estaba a punto de brotar del capullo. Tan importante fue lo que surgió, que ahora nosotros simplemente hablamos del apóstol Pedro. No fue un proceso sencillo. En esta reunión pasada les comenté que en esta escena donde el Señor le está diciendo a Pedro que Satanás ha pedido su vida para zarandearlo, me recuerda mucho el pasaje del libro de Job. Es probable que algunos de ustedes hayan leído el libro de Job, un hombre que pasó por muchos sufrimientos físicos, principalmente. Y el pasaje narra que está Dios con toda su creación, incluyendo Satanás, porque Satanás también fue un ángel
creado por Dios. Un ángel que estaba diseñado para estar en la presencia misma de Dios. Pero algo sucedió. Su corazón empezó a llenarse de vanidad, de soberbia, de orgullo y de rebeldía. Finalmente, él fue expulsado de la presencia de Dios. Y el libro de Job habla de que Dios está con toda su creación, incluyendo a este personaje, incluyendo a Satanás. Y el Señor empieza a tener un diálogo con cada uno de los ángeles, arcángeles, querubines, qué sé yo, que están presentes, y el Señor empieza a dialogar con ellos, quiere saber en qué situación están pasando cada uno. Para mí es muy familiar esto porque en el tiempo que tuve la oportunidad de estar en el ejército, el que comandaba o tenía liderazgo mayor reunía a toda la planilla y entonces empezaba a preguntarle a cada uno, y esto lo hacía 2 veces al día, todos los días, y le preguntaba al que está encargado de los alimentos, bueno, cuéntame qué hay, todo está bien, todo está perfecto, y al que estaba encargado del orden le preguntaba si todo estaba bien, el que estaba encargado de la administración y comprar cosas que eran necesarias también, y al médico le preguntaba qué había, si había enfermos, si habían encamados, hospitalizados. Y es este mismo escenario en el que el Señor está preguntándoles a los ángeles. Finalmente interactúa con Satanás. Y Satanás le deja entrever al Señor que todo está bien. Como si le preguntara cómo está nuestro mundo actualmente. Para Satanás diría todo está bien. Muchos se engañan, muchos se odian, muchos abusan de su prójimo. Muchos corrompen la naturaleza misma de Dios, tomando la vida de sus semejantes, cualesquiera que sea el escenario, abusando del indefenso, no teniendo misericordia de aquellos que sufren, de aquellos que tienen hambre, de aquellos que no tienen cobijo, en una completa indiferencia en la que el hombre parece olvidar o no tener una conciencia de que hay un Dios eterno. Está respondiendo Satanás, todo está bien. Dios sabe que hay muchos que le aman de manera sincera y completa. En este contexto, el Señor señala a Job y le dice a Satanás, ¿no has probado a mi siervo Job? Ver cómo me adora, cómo me busca, cómo tiene comunión conmigo. Él es fiel y justo. A lo que Satanás responde, pues cómo no va a estar así. Si lo tienes rodeado, lo tienes protegido, no hay nada que pueda perturbarlo. Y en el proceso Satanás señala y dice, pero ¿qué te parece si le quitas el cerco de protección? ¿Qué te parece si dejas que las circunstancias le afecten? Ese hombre va a blasfemar de ti. Y esta parte yo la interpreto como la confianza que tiene el Señor con aquellos que han decidido entregarle el corazón a Dios. El Señor conocía el corazón de Job y el Señor le dice que puede tocarlo físicamente, materialmente, pero que no puede tocar su alma, no puede tocar su vida, y Satanás se va.
Me llama la atención que prácticamente es la misma escena cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Pedro. Porque no le dice, pero yo te voy a proteger, yo te voy a cubrir, no te preocupes. No. Porque en las reflexiones que uno puede tener, uno entiende que hay un proceso en el día a día que nos permiten alejarnos o acercarnos a Dios. Usted se acerca principalmente cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted conoce sus propósitos, cuando usted conoce el orden de Dios, cuando usted busca hacer la voluntad de Dios, usted empieza a acercarse y Dios empieza a estar complacido. Pero eso no lo excluye de tener problemas y dificultades. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo y voy a estar con ustedes. Así como le está diciendo a Pedro, Pedro, yo estoy intercediendo por ti delante de mi Padre para que tu fe no falte. Sé que no es fácil hablar de fe. Pero Dios mismo me responde a través de la Escritura y me dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, entonces quiero tener fe a partir de ahora. Sí, pero no es algo que sea un deseo de uno de nosotros. No es un deseo del ser humano de decir, a partir de hoy o en este día voy a tener la fe más grande del mundo. Una fe impresionante. No es así. Porque la misma palabra de Dios me dice que la fe viene a mí. ¿Y cómo viene? Por escuchar la palabra de Dios. Y ahí está nuevamente. Se trata de la palabra escrita y de la palabra hablada, de la palabra personalizada en nuestro Señor Jesucristo. Se trata de la palabra. La fe viene por leer, por escuchar, por proclamar la palabra, por conocer a nuestro Señor Jesucristo. La fe viene y entonces me fortalece espiritualmente. Y entonces sé que al fortalecerme espiritualmente, en medio de las pruebas, me voy a encontrar seguro. No quiere decir que no me va a doler, no quiere decir que no me voy a angustiar, no quiere decir que no voy a llorar, no quiere decir que no voy a experimentar pérdidas. Pero estaré confiado en que Dios es mi fortaleza, que Dios es el que me sostiene. A lo largo de toda la Escritura encuentro estas promesas. Particularmente el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aun cuando haya pensamientos a mi alrededor que hablen de muerte física, la palabra de Dios me dice, no temeré mal alguno. Y luego dice, ¿por qué? Porque tu vara y tu cayado son los que me sostienen. Tu diestra de poder me está sosteniendo permanentemente. Tú me levantas y me sacas del pozo de la angustia y de la desesperación para poner mis pies sobre el lugar seguro. Puede usted leer el libro de Job para saber qué pasa después. La conclusión: de ninguna manera Job blasfema contra Dios. Por el contrario, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de donde parece no haber esperanza, Job exclama algo impresionante. Job dice, Dios me ha sacado desnudo del vientre de mi madre, y desnudo me ha de devolver a la tierra. Viva mi Dios, que mientras yo
esté vivo solo de vivir para alabarle y para adorarle. Sé que esto no es fácil. Si yo estoy pasando por la prueba o el sufrimiento, pero la palabra de Dios me dice que yo mantenga mi confianza en el hecho de que Él está en control. Y por supuesto que Dios respalda esta confianza que nosotros tenemos al saber que Él está en control. Dice la carta de Primera de Pedro en el versículo 1, Primera de Pedro 1 a partir del versículo 3, perdón. Empieza diciendo precisamente Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está una primera exhortación. Yo debo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo debo creer que nuestro Señor Jesucristo descendió de los cielos como hombre y habitó entre nosotros. Yo debo creer que Él ofreció su vida en un madero por todos y cada uno de nosotros sin excepción. Aún por la persona más cruel que puede existir, Cristo murió por todos nosotros. El problema es que muchos invalidan este sacrificio. Y no solo murió en la cruz, sino que descendió al sepulcro 3 días. Y después de 3 días, Él resucitó y subió al cielo, en donde está sentado a la diestra del Padre. Y de esto es de lo que está diciendo, que al haber renacido, a nosotros también nos ha permitido renacer en esperanza viva por su resurrección. Continúa diciendo Primera de Pedro 1:4, ¿para qué es la resurrección? ¿Qué obtenemos nosotros con esa esperanza viva? Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que han creído. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados mediante el poder de Dios, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Y ciertamente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Subrayo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Jesús sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro y que era necesario. Dios sabía que Satanás iba a tocar la vida física de Job y que era necesario. Hay circunstancias adversas para nosotros que no podemos comprender o entender en ese momento, pero que son necesarias. No puedo entender
porque es necesario que yo pase por una enfermedad. No puedo entender por qué yo tengo que tener una sentencia de muerte. No puedo entender por qué yo tengo que perder un familiar. No puedo entender por qué si vivía en abundancia ahora estoy en escasez. Pero Dios sí lo sabe. Y a su momento, dice, a su momento para cada uno de nosotros nos lo mostrará. Y esto lo podemos ver cada uno de nosotros en la historia de nuestra vida. Si usted hace de repente un pequeño recuento, encontrará momentos en los cuales había situaciones en las cuales usted no encontraba la salida. En las que quizás coloquialmente las expresiones podían ser: me quiero morir, ya no quiero más, ya no quiero esto para mi vida. Y pregúntese qué ha pasado al día de hoy. Aquí sigue, no fue el final. Dios tiene el final. No puedo yo conocer el final porque no es un atributo que nos pertenezca a nosotros. Pero Dios tiene el control. Y dice aquí: para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. Hay una expresión que dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y hay una razón para ello. Para que nosotros no nos llenemos de vanidad y de soberbia, y que eso a la vez nos haga ser indiferentes para con todo lo demás. Y esa será una situación por la cual mi fe tiene que ser probada. Y dice: mi fe, nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aun siendo perecedero, se prueba con fuego. Algunos de ustedes sabrán que para que usted obtenga oro puro, tiene que quitarle las impurezas. Y que para quitarle las impurezas tiene que pasarlo por fuego, al igual que la plata. Para nosotros es exactamente el mismo proceso. Para que nuestra fe sea evidenciada, también es probada. Pedro no lo sabía en ese momento cuando el Señor le estaba diciendo que Satanás había pedido su vida para zarandearlo. Job no sabía que Satanás había pedido su vida para tocarla físicamente. ¿Qué pasó con Job? Finalmente el Señor le devolvió todo lo que había perdido. Fue restaurado completamente. Si usted está pasando por una situación difícil, el Señor está en control y le va a restaurar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, yo no tengo esas respuestas. Pero la palabra de Dios me dice y me anima que vamos a ser restaurados. Y mi confianza debe de estar ahí. Y yo puedo decir entonces: creo en ti, Señor, que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás, que siempre me tendrás sostenido con tu diestra de poder, y esa es mi confianza hoy. Cuando nuestra fe es probada, revelan nuestra autenticidad espiritual. Y al ser revelada la autenticidad espiritual, encontramos aquí que Pedro fue restaurado. Por eso el Señor le dice: y una vez vuelto, restaura a tus hermanos. Había un propósito. Todavía no estaba listo Pedro. Era necesario que terminara de sacudir las cosas que le estorbaban para que Dios obtuviera el producto final que quería. Y no quiere decir simplemente que ya fue el apóstol Pedro y hizo todo lo que Dios le había mandado. No, tuvo luchas aún.
Pero seguramente la experiencia de Pedro a través de todo ese tiempo le daba la confianza para saber de que esa leve tribulación que se presentaba en el día a día era momentánea. Ahora yo le pregunto, pregúntese usted, ¿murió Pedro? Sí, por supuesto, murió Pedro, físicamente. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no tengo la menor duda de que Él está delante de la presencia de Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo, Jesucristo, el cual tú has enviado, para rescate de muchos, para que ninguno se pierda. Nuestra confianza debe de ser que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros de día y de noche. ¿Qué intercede? Que todo nos vaya bien en nuestra vida, para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe, aunque probada por fuego, no falte. Para que en la medida que es probada y no falte, nosotros podemos entender el sentido espiritual de nuestra vida. Es necesario que cada uno de nosotros también sea sacudido para que las cosas que no deben de estar ahí caigan. Es necesario que nuestra fe sea purificada. La pregunta que yo me tengo que hacer, tanto los que creen como los que no creen, ¿tienen pruebas? Sí, es correcto, los dos tienen pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted no conoce a Dios, no confía a Dios, Dios no es el centro de su vida, va a ser muy difícil. Pero si usted conoce a Dios, confía en Dios, ha entregado su vida a Dios, el Señor no lo dejará. Y no hay quien no vaya a enfrentar pruebas en su vida. Todos vamos a enfrentar pruebas en nuestra vida. Y eso no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino es parte de un proceso que es necesario en nuestras vidas, aunque yo no pueda comprenderlo o entenderlo. En Juan 16:32, nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí que la hora viene, ya ha venido ya. Él sabía que el tiempo para ir a la cruz estaba llegando. Y dice, la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuando usted se sienta que le han abandonado, cuando usted piense que le han dejado solo, hay alguien que permanece con usted. El Padre de la misericordia permanece con usted. El Padre de la gracia permanece con usted. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Si el Padre está con nosotros, si Jesús está con nosotros, la diferencia es que cuando ellos están, usted tendrá paz. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la angustia, ustedes tendrán paz. ¿Qué pasó con Pedro después de que negó al Señor? Se sentía terrible, terrible, sabiendo que había negado a su maestro, recordando que había
prometido ir con él a la cárcel, prometido que iba a morir por él mismo. Sabía que había fallado. Y ese sentimiento nos embarga a muchos de nosotros, pensando que hemos fallado y que no merecemos el perdón de Dios. Déjeme decirle que esos pensamientos no son de Dios, sino son de Satanás. Porque la palabra de Dios me dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. Que la mano de Dios al día de hoy no se ha secado. Y que Él me dice, levántate, levántate, porque yo estoy contigo. Sé que no tienes ninguna fuerza, sé que te sientes débil, sé que no tienes ganas, pero yo soy el que le da fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Yo soy el que los fortalece, dice el Señor. Primera de Corintios 10:12. Habla de nosotros. Y dice, así que el que piensa estar firme, ¿quién piensa que está firme? Aquel que dice, pues yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo. Soy exitoso, lo he logrado todo en mi vida. Cuando digo esto, recuerdo hace muchos años, debo decirles que yo no conocía a Dios. Yo no conocía la palabra de Dios. Pero había algo en mí que me hacía considerar que algunas cosas no eran correctas. Y un día entré a ver a un colega de muchos más años, yo estaba recién graduado, y me preguntó que qué iba a hacer. Y yo le dije que no sabía. Estábamos en un tiempo que se iba a tener una oportunidad de ser escogido para una especialidad. Finalmente no fui escogido. Y él decía que cómo era posible que yo no supiera lo que yo quería, pero una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Yo puedo querer y otra cosa es que quizás no se pueda. Y él recuerdo que me dijo, yo en tu situación tenía muchos años de que yo sabía qué era lo que quería. Dentro de los objetivos eran que a la edad que tengo yo tenía que tener mi problema económico resuelto. Yo sabía que tenía que ser ya un profesionista exitoso y renombrado. Y yo sabía, y yo sabía, y yo sabía. Y usted se preguntará, ¿así era? Sí, así era. Años después, este hombre tuvo un problema. No puedo comentarlo. Pero en medio de ese problema, este hombre perdió a su familia, no físicamente. Perdió a los hijos. Perdió su posición profesional. Fue un tiempo extraordinariamente difícil para él. Hoy yo espero que conozca a Dios y podría decir que ha sido restaurado. Y eso me llevaba a mí a pensar que quizás había mucha soberbia en la forma en la que él se expresaba. Y sabe, así habemos muchos en un momento determinado. Yo no necesito a Dios. Yo lo tengo todo. Yo confío en mí. El poder está dentro de mí. Todo lo que yo me propongo lo voy a lograr porque yo soy exitoso, tengo muchos talentos, soy fuerte. Este es el pensamiento humanista que en ningún momento reconoce la soberanía de Dios y nuestra dependencia con Él. Primera de Corintios 10:13 dice, así que el que piensa que está firme, cuídese de no caer, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A veces pensamos que lo que nos está sucediendo no es humano, que no se lo deseamos a nadie. Pero la palabra me dice que no nos ha venido ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna circunstancia que no sea humana. Y si es humana, Dios está en control. Y si es humana, tiene solución. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueden resistir.
sino que Dios dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Segunda de Corintios 1:3 vuelve a señalar, Pablo está hablando ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podría ser una exhortación para nosotros permanente. Hagamos lo que hagamos en el día a día, recordar esta frase y decir todo el tiempo, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones? En todas. Para que podamos también, ¿qué? Y dice aquí, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se dio cuenta del propósito de la prueba? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también, habiendo pasado por una circunstancia adversa y difícil, nosotros también desarrollemos y podamos adquirir la capacidad también de consolar a otros que se encuentran en medio de la prueba. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, también así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 4:17 dice, Pablo está hablando, sabe que Dios está en control, sabe que ha pasado por muchas pruebas, por eso Pablo puede expresarse así, porque este problema insignificante, esta leve tribulación, es momentánea. Y yo sé que este problema y esta tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que produce es que la presencia de Dios sea manifiesta para nosotros en todo tiempo y en todo momento, para que nosotros podamos ver las cosas que no se pueden ver con los ojos naturales, sino que podamos ver las cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales y que son las cosas eternas. Puntualizo en relación a este mensaje del Señor. Todos vamos a experimentar pruebas. Todos. Pero la exhortación es, cree en Dios. Cree en Dios. Y serás salvo tú y tu casa. Cree en Dios. Cree en las promesas que el Señor ha dejado a través de su palabra. El Señor te levantará de la prueba. Te levantará para que sigas hacia adelante. Te fortalecerá con un propósito, el que tú fortalezcas a otros que están pasando por situaciones difíciles. El segundo aspecto que quiero señalar es que quien no está con Dios, una vez que nosotros hemos creído en Dios, Satanás no puede tocar nuestra vida espiritual. No puede tocar. Podrá inquietarnos, podrá angustiarnos, pero no puede tocar nuestra vida. Nuestra vida está en manos de Dios. Nuestra alma le pertenece al Señor.
Y esto me lleva al siguiente punto, que es el hecho de saber que aunque la prueba venga, la fe que el Señor nos permite desarrollar a cada uno de nosotros nos va a mantener, nos va a levantar. Y finalmente, tener la certeza y la seguridad de que sea cual sea la circunstancia, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros de día y de noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque particularmente, Señor, yo necesito tu palabra. Necesito tu palabra para ser animado. Necesito tu palabra para ser exhortado. Necesito tu palabra para ser consolado. Necesito tu palabra, Señor, para experimentar la sanidad que solamente tú puedes dar. Una sanidad que para nosotros es sobrenatural. Pero sabemos que la verdadera sanidad viene de nuestra alma. Te entregamos nuestras vidas esta tarde, Señor. Padre, y te pido que fortalezcas a todos y cada uno de mis hermanos, cualesquiera que sea la situación, recordándoles que Dios está en control y que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo podemos obtenerla a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Continúa fortaleciéndonos en medio de las pruebas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.